Hoy comenzó a aplicarse la nueva suba en las tasas de interés para los plazos fijos. Ahora los depósitos a 30 días pasarán a pagar una tasa del 46% nominal anual, lo que equivale a un rendimiento directo del 3,8% en el mes. Buenas noches, estas son las noticias a las 20:30. El presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía Martín Guzmán anunciaron un bono de 18.000 pesos para trabajadores informales y monotributistas de las categorías A y B. También un bono de 12.000 pesos para los jubilados que cobren hasta 2 saberes mínimos. Defendieron el impuesto a la renta inesperada como consecuencia también de la guerra en Ucrania y hablaron de una crisis mundial en la redistribución de los ingresos. El titular de la Corte Suprema, Horacio Rosati, asumió la presidencia del Consejo de la Magistratura. Fue luego de cumplirse el plazo de 120 días que el máximo tribunal le había fijado al Congreso para definir una conformación de 20 miembros. De esta manera, la Corte le tomará juramento a los consejeros electos e impulsará la designación de los representantes del Congreso, que estuvo frenada por un fallo judicial. Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, entre otros referentes del PRO, participaron hoy de una nueva cumbre para definir estrategias en el marco de la interna de Juntos por el Cambio de cara a las elecciones del año que viene. Macri busca que los presidenciables de la coalición se mantengan unidos y no se agredan. Acordaron reuniones cada 15 días hasta que se definan candidaturas. En este momento se están desarrollando intensos bombardeos en las ciudades del este de Ucrania. El presidente Zelensky dijo que oficialmente las tropas rusas decidieron dar inicio a la batalla por el Donbass. Mykolaiv, Donetsk, Lugansk y Kharkov sufrieron ataques en un nuevo intento ruso por tomar el control total. Mientras tanto, se encuentran suspendidos los corredores humanitarios y Ucrania acelera su ingreso a la Unión Europea. A 4 fechas del final de la fase de grupos de la Copa de la Liga Profesional, los equipos buscan un lugar en los cuartos de final. Por ahora, los clasificados son Racing, River, Newell's y Defensa y Justicia por la zona A y Estudiantes, Tigre, Aldo Civi y Boca por el grupo B. Mañana comienza la fecha 11 con 6 partidos. El ministro de Economía, Martín Guzmán, junto al presidente Alberto Fernández, anunció un refuerzo de ingreso para trabajadores informales y monotributistas y un bono para jubilados ante la suba de precios. La nueva medida consiste en el pago de un bono extraordinario de 18.000 pesos que se dará en 2 cuotas a los trabajadores informales que cobran hasta 2 salarios mínimos y los monotributistas de las categorías A y B a partir del 1 de mayo. En tanto, los jubilados que reciben hasta 2 saberes mínimos cobrarán 12.000 pesos en una cuota. Este monto va a complementar el bono anterior de 6.000 pesos y así el total será el mismo que recibirán los trabajadores. Durante el acto, el presidente remarcó que con estas medidas se busca llegar a los sectores más postergados. Presto atención a ver de qué modo ponemos en potenciamos a esa economía popular que existe, que es muy fuerte, que realmente contiene un número muy importante de gente y ver cómo los ayudamos a desarrollar trabajo, a promover trabajo genuinamente. Llegar a los últimos es mi mayor obsesión. Así estamos trabajando, así lo venimos haciendo y así lo reafirmamos una vez más hoy. Ese es el objetivo de todas estas medidas. Primero, los últimos. Además, el ministro de Economía confirmó nuevo impuesto a la renta inesperada. En las próximas semanas vamos a estar trabajando, convocando a las fuerzas productivas, laborales y políticas de nuestra sociedad en la construcción justamente de un mecanismo que nos permita poder capturar parte de la renta inesperada, que no es producto de inversiones adicionales, sino que es producto del shock que implica la guerra, que hace que ciertos sectores de nuestra economía tengan la posibilidad de hoy tener una renta que es extraordinaria.
lo que se plantea es una alícuota sobre este componente de la renta que es inesperado, que se enfoca en empresas, un conjunto de empresas que tienen ganancias netas imponibles altas en términos absolutos. En relación a esto, más temprano, el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, aseguró que el productor no captó los precios internacionales por la guerra en Ucrania y señaló que desconoce el proyecto de la renta inesperada impulsado por el ministro de Economía. El productor argentino, cuando uno ve los ciclos o los volúmenes de comercialización mes por mes, claramente puede advertir que no captó el precio internacional de esta guerra. El productor argentino vendió a precios preguerra y tiene que afrontar el costo de la nueva cosecha con insumos muy altos, con fertilizante a un valor, a un 60%, por eso, y con el aumento de todos los costos. Por su parte, el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, rechazó el impuesto a renta inesperada y dijo que la Argentina no soporta un impuesto más. Larreta aseguró que en caso de que la iniciativa llegue al Congreso, desde Juntos por el Cambio van a rechazarla. A través de sus redes sociales, el jefe del Ejecutivo porteño señaló que la Argentina no soporta un impuesto más a la producción y que no hay más margen para aumentarles tributos a los que trabajan, quieren invertir y generar empleo. Luego de los anuncios en Casa Rosada, el ministro de Economía, Martín Guzmán, viajará a Washington para participar de la reunión con el Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Antes de viajar, el ministro mantuvo un encuentro con un grupo de colaboradores en Chapatmalal, en el que analizaron la gestión y definieron las estrategias de cara a lo que será la primera reunión de los funcionarios argentinos con el staff del FMI. La delegación que participará en Washington de la cumbre del FMI y del Banco Mundial también estará integrada por el secretario de Asuntos Estratégicos de la Presidencia, Gustavo Vélez, y el embajador en Estados Unidos, Jorge Argüello. El titular del Banco Central, Miguel Ángel Pese, no viajará a la capital de Estados Unidos, por lo que su participación en la asamblea será bajo el formato virtual. La reunión se da en un contexto internacional convulsionado por las consecuencias de la invasión rusa en Ucrania y su impacto en los precios de la energía y los alimentos. Por su parte, el Fondo Monetario presentó oficialmente una nueva línea de crédito para sus países miembros que ofrecerá plazos de devolución de hasta 20 años que los programas ya existentes del organismo no lo ofrecen y que apuntará a financiar medidas y políticas que ayuden a combatir el cambio climático. El fondeo para este nuevo tipo de préstamos será bajo. Para la Argentina esto implicaría un poco más de 1.300 millones de dólares que no le alcanzarían ni siquiera para cubrir la mitad del próximo vencimiento de junio. Y por otra parte, desde mañana las tarifas de los taxis aumentarán un 30% en la ciudad. De esta manera, la ficha diurna pasará de 11,10 pesos a 14,40 centavos y la bajada de bandera costará 144 pesos, mientras que la tarifa nocturna pasará de 13,20 pesos a 17,40 y la bajada de bandera será de 174 pesos. Se cumplió el plazo para modificar la conformación del Consejo de la Magistratura y el presidente de la Corte Suprema asumió el control del organismo. En diciembre del 2021, el máximo tribunal había determinado que es inconstitucional que el Consejo, que está encargado de la selección y acusación de jueces, tenga 13 miembros y había dado un plazo de 120 días para que el Congreso dicte una nueva ley. Al no haberse sancionado la norma, esta tarde la Corte Suprema puso en vigencia el nuevo Consejo de 20 miembros, presidido por el titular del máximo tribunal, Horacio Rosati. La Corte también ordenó tomar juramento a los consejeros electos y notificar al Congreso que hasta ahora no designó a sus representantes. Por su parte, el ministro de Justicia de la Nación, Martín Soria, afirmó que el máximo tribunal le dio al Congreso un plazo impracticable con el objetivo de dar un golpe institucional. Es un órgano muy, pero muy importante, que es el que administra los recursos
de todo el Poder Judicial. O sea, se queda, la Corte va por la caja del Consejo. Por la caja, por la designación de magistrados, por la investigación de la inconducta de otros magistrados. Hoy la Corte Suprema está dando, lamentablemente, un golpe institucional, y al punto tal que celebra que sean 4 jueces elegidos a dedo, no por el pueblo, quienes ejerzan facultades legislativas que son privativas del Congreso de la Nación, y eso sí es grave. Y anoche, con la frase "la casta de la que nadie habla", la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner compartió un tuit publicado por el periodista Matías Mauset, en donde el posteo dice que Horacio Rosati asume en el Consejo de la Magistratura gracias a un fallo dictado por él mismo y sin dejar su puesto en la Corte, en donde se autoeligió hace unos meses. Además, la Corte Suprema declaró nulo el fallo que impide que el Congreso designe a sus representantes en el Consejo de la Magistratura. La semana pasada, el juez federal Daniel Alonso había respondido a favor del amparo presentado por el diputado del Frente de Todos, Marcelo Casareto, para frenar el envío de representantes del Congreso. Ayer rechazó la apelación contra su propio fallo y hoy la Corte Suprema declaró la nulidad de lo dictado por el juez. Dijo que actuó con una notoria ignorancia del derecho vigente y pidió al Consejo que evalúe la conducta del magistrado. Además, el senador nacional Luis Juez adelantó que van a denunciar penalmente a los presidentes de las cámaras si bloquean las designaciones en el Consejo. Pero que alguien de la Corte no puede estar en un organismo que administra su propio presupuesto, que organiza la actividad judicial, me parece una locura. Porque nos vota la gente, nosotros tenemos más derecho a estar en organismos que tienen que permitir cómo se selecciona y cómo se expulsan jueces. Nada más que porque nos vota la gente, creemos que por eso tenemos todo el derecho del mundo. No, no es así. Si Cristina sigue insistiendo en no cumplir con su función, no voy a tener otra alternativa que hacer la correspondiente denuncia penal por incumplimiento de los deberes funcionarios públicos. Esta mañana, una asociación civil integrada por personas en situación de calle realizó un acampe frente al INDEC para pedir que se cense a las personas que viven en la calle. Lo que pedimos es que se amplíe el tema del horario del día 16, que se va a censar a las compañeras en situación de calle, que sea todo el día y toda la noche. Solamente lo quería hacer de manera nocturna. De manera nocturna para nosotros no es suficiente. Y a su vez también lo que se acordó es que para esta cuestión de la virtualidad, en las principales ciudades de las provincias, los municipios pongan a disposición un lugar donde los compañeros en situación de calle pueden censarse de manera voluntaria. Estas son las imágenes del robo que sufrió el padre del tenista Diego Schwartzman en su comercio ubicado en el barrio de Palermo. El delincuente entró al local haciéndose pasar por un cliente y luego amenazó al hombre con una trincheta para que le entregue el dinero de la caja. La policía recibió una llamada del dueño de un negocio vecino y detuvo al ladrón a 2 cuadras del lugar. En Salta, la Gendarmería secuestró uno de los mayores cargamentos de cocaína de la historia. Una grúa estaba transportando 500 kilos de esa droga en un falso piso de metal. Los peritos valuaron los 480 paquetes en 570 millones de pesos. La Gendarmería, que tenía información de un cargamento sospechoso, le pidió la identificación al chofer de la grúa. A su vez, le solicitó colaboración a un transeúnte, pero la persona arrojó un arma y escapó, por lo que se presume que estaba actuando de campana o custodia. La Fiscalía dispuso la detención del conductor y ordenó secuestrar la droga y el arma abandonada. Macri, Rodríguez Larreta y Bullrich, entre otros, participaron de una nueva cumbre del PRO. El objetivo es evitar confrontaciones entre los presidenciables y definir reglas de juego. Además, comenzó la ofensiva en el este de Ucrania. Hasta el momento Moscú no confirmó, pero Zelensky anunció que oficialmente las tropas rusas dieron inicio a la batalla por el Donbass. Estos y otros temas en instantes en Noticias a las 20:30.
Mientras la interna en el Frente de Todos no se resuelve, desde Juntos por el Cambio acordaron tener reuniones periódicas y hoy hubo una nueva cumbre entre referentes de la coalición. Intentan evitar confrontaciones entre los presidenciables del espacio opositor. Ese es uno de los objetivos que se propuso Mauricio Macri dentro de la coalición, especialmente entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich. De acá en adelante, las autoridades del PRO seguirán discutiendo reglas de juego y finalmente definirán candidaturas. El exmandatario también incluyó a la diputada María Eugenia Vidal dentro de los presidenciables y en ese contexto va a intensificar su gira nacional después de visitar Chubut y San Juan. Vidal desembarcó hoy en Neuquén, donde se reunió con referentes locales de Juntos por el Cambio y visitó empresas energéticas y frutícolas. Federico Pinedo, el mediador que eligió Patricia Bullrich, habló sobre la estrategia interna del partido. Bueno, el presidente Macri está preocupado por la situación argentina, que es de extrema gravedad, sobre todo por el nivel de inflación que genera un impacto social tremendo. Y entonces, en ese contexto es muy importante la responsabilidad de los que dirigen un país. Y algunos lo dirigen desde el gobierno y otros lo dirigen desde su parte, desde la oposición. Entonces la preocupación del presidente Macri ahora, le diría que es casi exclusivamente mantener unida a la oposición y construir propuestas de gobierno que den esperanza a los argentinos en el futuro con la elección del año que viene. El presidente Alberto Fernández recibió en Casa Rosada a su par ecuatoriano Guillermo Lasso. Esta es la primera visita oficial del mandatario con el objetivo de afianzar los lazos entre ambas naciones en temas comerciales y políticos. Nosotros pensamos que ha llegado el momento también de hablar de Venezuela, que es un tema recurrente, y como primer paso la Argentina quiere volver a recuperar su vínculo diplomático pleno con Venezuela. Es un paso que estamos dando nosotros y que en verdad convoco a todos los países de América Latina a que lo revisemos. Venezuela ha ido avanzando en su proceso electoral y creemos que es momento de ayudar a Venezuela a que en el diálogo recupere plenamente su normal funcionamiento como país y como sociedad. La verdad es que convoco a todos los países de América Latina y del Caribe a que repensemos esto. Y esa propuesta también se la hice hoy al presidente Lasso. Nosotros tenemos que lograr que Venezuela vuelva a funcionar normalmente. Quiero agradecerle siempre. De esa forma, el presidente Alberto Fernández, durante su discurso, aseguró que es momento de ayudar a Venezuela. Fernández hizo un llamado a todos los países de América Latina, incluido Ecuador, para que retomen las relaciones con la nación que gobierna Nicolás Maduro, con el objetivo de que Venezuela recupere plenamente su normal funcionamiento como país y como sociedad. El mandatario ecuatoriano contestó que va a considerar la propuesta del presidente argentino. Hablamos también del presente. En primer lugar, yo ratifico que acojo el llamado del presidente Fernández a la unidad de América Latina y el Caribe, escogiendo al CELAC como la plataforma multilateral para lograr esa unidad. Con relación al caso particular de Venezuela, es un tema que nosotros vamos a analizar, vamos a considerar. No estamos listos para tomar todavía una decisión, pero vemos con muy buenos ojos el llamado del presidente Fernández. En este momento se están desarrollando intensos bombardeos en ciudades del este de Ucrania, como Mykolaiv, Donetsk, Lugansk y Kharkov, que sufrieron ataques en un nuevo intento ruso por tomar el control total de estas regiones. El presidente Zelensky dijo que oficialmente las tropas rusas dieron inicio a la batalla por el Donbass. A 54 días del inicio de la invasión rusa en Ucrania, comenzó la tan prometida ofensiva al este del país. Moscú aún no lo confirmó, pero en las últimas semanas Rusia había repleado sus tropas al este y comunicó que el objetivo de la operación militar radicaba en preservar a la población del Donbass, que mayoritariamente responde a ideologías prorrusas.
Es por esto que Ucrania hace tiempo que intenta evacuar civiles de estas zonas de conflicto. Más temprano, Ucrania había denunciado ataques en la región del Lviv, en donde informaron la muerte de al menos 7 civiles. En su anuncio matutino, el Ministerio de Defensa ruso afirmó haber atacado 108 puntos de concentración de soldados y equipamiento militar en Ucrania. Y mientras tanto, el gobierno ucraniano anunció que no abrirá nuevos corredores humanitarios ante la amenaza de que Rusia pueda bloquear y bombardear los colectivos. Sin embargo, Ucrania inició un pedido de cese el fuego para evacuar civiles de Mariupol, ciudad que según Zelensky ya no existe más. Funcionarios de Naciones Unidas advirtieron que un alto el fuego humanitario entre las fuerzas ucranianas y rusas en Ucrania no es posible en este momento, pero las conversaciones podrían retomarse en un par de semanas. Y así ya son casi 5 millones de personas las que huyeron de Ucrania a causa de la guerra. Sin embargo, por primera vez desde el 24 de febrero, el gobierno polaco anunció que el fin de semana más de 22.000 de sus refugiados emprendieron la vuelta a Ucrania. Mientras que un poco más de 19.000 ingresaron al país vecino. Más temprano, Putin habló y dijo que la guerra económica relámpago llevada a cabo por Occidente fracasó. El presidente ruso afirmó que las sanciones impuestas solo promovieron el aumento de la inflación, el desempleo y el deterioro de la dinámica económica en Estados Unidos y los países de Europa. Pero la realidad muestra otra cara. El alcalde de Moscú dijo que la capital probablemente pierda alrededor de 200.000 puestos de trabajo como consecuencia de la fuga de empresas extranjeras como respuesta a la invasión. Es por esto que presentaron un plan de apoyo dirigido a los empleados de empresas multinacionales extranjeras que suspendieron sus actividades temporalmente o decidieron abandonar el país producto de las sanciones. Y mientras tanto, el presidente ucraniano aprovecha que las negociaciones se encuentran frenadas para agilizar el ingreso al país a la Unión Europea. En las últimas horas, Ucrania entregó el formulario para ser reconocido como país aspirante. El responsable de la integración europea dijo que hasta el momento no hay ningún Estado miembro del bloque que se oponga a la membresía de Ucrania. En junio habrá una reunión del Consejo en donde se definirá si se aprueba el estatus de candidato a un miembro de la Unión. Y Brasil puso fin al estado de emergencia sanitaria decretado a causa del COVID-19. Esta medida, que ya fue criticada por algunos gobiernos locales, representa la extinción de más de 168 normas y se toma luego de que el país reporte tan solo 22 fallecimientos a causa de la enfermedad, que es el menor nivel registrado en más de 2 años. Mientras tanto, Estados Unidos convocó a una cumbre global el 12 de mayo para tratar el COVID-19. El encuentro estará presidido por Estados Unidos y contará con la presencia del país presidente del G7, Alemania, el del G20, Indonesia, el actual presidente de la Unión Africana, Senegal y Belice, que es el país que preside la Comunidad del Caribe. El objetivo final del encuentro gira en torno a 2 cuestiones. La primera buscará redoblar los esfuerzos para poner fin a la fase aguda de la pandemia, lo que requiere que un 70% de la población de cada país cuente con esquema completo de vacunación. El segundo punto busca prevenir futuras crisis sanitarias de este tipo. Mano dura y medidas más severas contra los depravados y degenerados que destruyen la vida de inocentes familias y de inocentes niños y jóvenes. Buenas noches, queridos compatriotas. Y el presidente Castillo anunció que el gobierno evalúa implementar la castración química obligatoria para violadores de menores de edad. Estas declaraciones se conocen luego de que Perú se viera conmocionado por la violación a una niña de 3 años. Actualmente el delito tiene pena de cadena perpetua y la nueva propuesta deberá ser aprobada por el Congreso Nacional y luego incluida en el Código Penal. La castración química solo está permitida en 7 países del mundo, entre los que figuran algunos estados de Estados Unidos, Rusia y Polonia.
Y a 4 fechas del final de la fase de grupos de la Copa de la Liga Profesional, los equipos buscan un lugar en los cuartos de final. Por ahora, los clasificados son Racing, River, Newell's y Defensa y Justicia por la zona A y Estudiantes, Tigre, Aldo Civi y Boca por el grupo B. Mañana comienza la fecha 11 con 6 partidos. Arsenal recibirá a Barracas Central desde las 14 y San Lorenzo visita a Unión a las 16:30. Huracán juega ante Colón en Parque Patricios a las 19 y a la misma hora Estudiantes se enfrenta a Tigre. A partir de las 21:30 Platense juega de local frente a Tigre e Independiente recibe en Avellaneda a Aldo Civi. C'est n'importe quoi, Prestiani. Mais qu'est-ce qui se passe? Oh non, c'est pas vrai. Oh, ça se finit. Oh là 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 là. Oh là là. Trompadas, patadas e insultos fue lo que se vivió en la final del torneo mundial sub-17 entre Argentina y Brasil, donde el conjunto nacional perdió 2-1 frente al equipo brasileño. Cuando el árbitro pitó el cierre del encuentro, los jugadores de Brasil comenzaron a celebrar la victoria y aunque se desconoce el motivo del inicio de la pelea, el jugador argentino Agustín Ruberto es el primero en reaccionar y le tira una patada a su rival. El cuerpo técnico argentino, encabezado por Diego Placente y colaboradores de Brasil, tuvieron que intervenir para calmar a los futbolistas. Y Rafael Nadal retomó los entrenamientos de cara al próximo Grand Slam que se disputará en Roland Garros a partir del 22 de mayo. El español estuvo entre 4 y 6 semanas inactivas debido a una fisura que sufrió en sus costillas durante la final de Indian Wells, donde cayó ante el estadounidense Taylor Fritz. Nadal se perdió el inicio de la gira europea sobre polvo de ladrillo en Monte Carlo y se ausentó esta semana en Barcelona. Sin embargo, el tenista de 35 años apunta a jugar el Masters 1000 de Roma, que está previsto para el 9 de mayo, y llegar con ritmo de competencia al certamen parisino, que lo tiene como máximo campeón con 13 títulos. Y mañana en la ciudad empieza el Bafisi, uno de los festivales de cine más importantes de América Latina. Se van a ofrecer 290 cortos y largometrajes en 15 salas con entradas gratuitas o a 150 pesos. La apertura es mañana a las 19 horas, mañana martes 19 a las 19. Es un circuito armado para permitir el desplazamiento a pie de una sala a otra, y sobre todo el encuentro que vamos a tener acá en el San Martín, el punto central, el centro neurálgico del festival para encontrarse va a ser acá. Uno puede estar todo el día en el Gomón o todo el día en el Multiplex Lavalle o todo el día en el Lorca viendo una película tras otra y yo creo que va a estar contento porque todas las salas tienen una tremenda variedad, ¿no? Y acá en el Centro Cultural San Martín tenemos masterclasses de Bruce LaBruce, David Fisher, Pascal Baudet, que son directores que vienen acá a presentar sus películas. También tenemos presentaciones de libros y también tenemos un montón de charlas sobre desde edición a estudiar cine, a distribuir tu película, a cómo hacer un pitching, es eso de presentar tu proyecto. Todos los días hay algo. Y en instantes comienza Hoy Nos Toca la Noche con todo el análisis político y de actualidad y como siempre Daniel Santa Cruz nos cuenta los detalles más importantes para este lunes, que el programa ya está por comenzar, ¿no, Dani? ¿Cómo estás?